este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes de nueva cuenta en un nuevo video. Espero que estén pasando un excelente sábado, hoy ya 27 de septiembre. Fin de semana. El día de hoy quiero que me acompañen, quiero platicar con todos ustedes acerca de toda esta semana. Tanto el empresario Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum estuvieron lanzándose varias incluso amenazas de demandas. Ahí estuvo bastante bueno toda esta semana. En la semana este empresario deudor salió pues la noticia de que había pagado una fianza de 25 millones de dólares para no ir a la cárcel allá en Estados Unidos. Una jueza neoyorquina, por cierto, le fijó esa fianza. Todo esto derivado de una demanda que le hicieron algunos empresarios de allá de Estados Unidos, específicamente de AT&T, porque al parecer él les vendió una empresa y esa empresa nunca les mencionó que tenía adeudos fiscales. Muy abusado este empresario, así cualquiera se vuelve millonario. Pero bueno, derivado de toda esa noticia, este empresario pagó una fianza para no pisar la cárcel, para no pasar ahí su siguiente cumpleaños en una cárcel. Y le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de todo esto, qué opinaba acerca del pago de la fianza que realizó este empresario. Pues la presidenta platicó acerca de esta. Es una actitud pésima por parte de este empresario, pero la presidenta lo calificó como una acción fraudulenta, toda esta situación de haber hecho una venta a AT&T y no haberles explicado bien los términos de esa venta. Muy mal lo que realizó este empresario. Pues todo esto, claro que le causó un ardor a este multimillonario, deudor millonario, le causó pues un enojo bastante, así como pueden ver ahí, que salió a demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la semana por ahí. También, de hecho, ya hice algunos videos, les invito a que vean mis anteriores videos acerca de eso. Voy a tratar de dejarlo aquí abajo en la descripción para que lo puedan ver más adelante.
pero la amenazó la presidenta Claudia Sheinbaum con ponerle una demanda por daños morales, por difamación también acerca de todo esto, porque por ahí la presidenta pues dijo también algunas cosillas como toma chocolate, paga lo que debes. En un tono irónico, la presidenta Claudia Sheinbaum lo molestó bastante. Ya en la noche creo que recapacitó este millonario, no sé, a lo mejor le dio vergüenza de haber dicho todo esto y sobre todo por el comunicado que sacó con su grupo de Salinas, pues amenazar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero que me acompañen, sobre todo la respuesta que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum, porque después de haberla amenazado con demandarla, pues salió este empresario a decir, dio 2 pasos hacia atrás, o 3 o 4, reculó, como dicen, y se arrepintió de haberlo dicho y pues anunció de que quería una mesa de diálogo, platicar con la presidenta, pero la presidenta lo batió. Ahí les estoy mostrando algunas imágenes, pero este es el pago de la fianza que realizó. Fueron más de los 25 millones de dólares que terminó pagando al final de cuentas Salinas Pliego para evitar ser aprendido. Y bueno, esta imagen aquí también están todas las noticias que fueron saliendo en ese momento cuando se dio a conocer. Primeramente la noticia se difundió por parte de Bloomberg, toda esta situación de que había pagado los 25 millones de dólares. Y pues sí, ahí les pasé algunas imágenes. Esta fianza se dio porque, como les decía, pues eh, le pusieron ahí una demanda varios empresarios a Salinas Pliego por no haber pagado. Ya está todo ese conflicto desde el 2015, tengo entendido toda esta situación. Con la empresa vendió Salinas Pliego y Usacell y a AT&T se la vendió, pero nunca les informó, como les digo, de estos adeudos fiscales. Muy pésimo todo esto. Ya hasta la fecha, pues esa deuda ha crecido muchísimo y ante esta noticia, pues la presidenta Claudia Sheinbaum calificó todo esto, como les dije, de una defraudación. La verdad, lo que hizo Salinas Pliego, este millonario, a la venta que realizó de esta empresa. Pero sí, estuvo bastante pésimo. Ahí les estoy mostrando alguna respuesta de la presidenta. Un meme que se hizo bastante viral que me gustó, por ahí lo sacó Zurita Carpio, síganlo, está en X, antes Twitter. Pero sí, es contradictorio como este tipo empresario que muchos califican ya nada más por ser millonario como que es muy inteligente, y no, la verdad que la riqueza no da inteligencia. Era un movimiento anticorrupción. Ahí lo vimos cómo dio su grito o el gritito. Y después de eso, de haber anunciado este movimiento anticorrupción que supuestamente está en contra de la corrupción, pues toma, sale y paga más de 25 millones de dólares para no ir a la cárcel. Pésimo, pésimo todo esto. Pues esto, como después de toda la exhibida que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum, pues yo creo que le ardió bastante. Salinas Pliego muy machito. Aquí esta es una imagen que les estoy mostrando yo diría que en un tono prepotente, la verdad, amenazó a la presidenta Claudia Sheinbaum con demandarla por daño moral y difamación. Esta es una imagen que sacó pues su grupo Salinas, no la voy a leer, por ahí lo pueden ver, ya se hizo muy viral todo esto. Pues después de haberla amenazado la presidenta Claudia Sheinbaum, sale Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que todos sus amigos y amigas empresarios pues le hicieron recapacitar a este millonario, porque díganme si no, ¿quién quisiera hacer negocios con un empresario que ofende a la presidenta constantemente? Porque todos los días él la quería demandar por difamación, pero él diario, o si no es que todos los días o constantemente en redes sociales difama al gobierno de la presidenta en sí. Muy, muy lamentable todo esto. Pues retrocedió de todos sus dichos, salió a decir, este es el tweet donde comenta de que si por favor, por favorcito, si por favorcito podían tener una mesa de diálogo, ahora sí quiere dialogar para negociar todos los pagos de los impuestos que adeuda este empresario, como que si la presidenta quisiera negociar todo esto,
Ya lo ha dicho en muchas ocasiones, la presidenta no va a negociar, pero ahí pueden ver, hasta en letras negras le pone, le propongo, presidente, y le dice presidente, todavía no le da ese respeto. Le propongo, presidente, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo en construir soluciones justas. Pues fíjense, ya ahí le cambió el tono, pues de todo esto se hizo viral. La verdad que estuvo pésimo cómo se cae el héroe de la fachiza ahorita que lo quieren para presidente. Pues de todo esto, la presidenta lo batió el viernes, este viernes que pasó ayer, dijo que no hay negociación de la ley, que el que no quiera pagar los impuestos, pues se la va a ver con el gobierno, la verdad. Ahorita, si no pagan impuestos, no hay ningún tipo de negociación y pues no, prácticamente lo batió. Y también esa parte de que ya no se hace como antes, ya no se negocia en lo oscurito de qué impuestos pueden pagar y qué no, ya no. Por el tema de la publicación que hizo ayer el grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho. Para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona. Pero la ley es la ley. Por el tema del… Esa parte me encantó de la presidenta, que la ley es la ley. Y antes también, no sé si se les hace, si lo han notado, pero también ya lo han dicho muchas personas, antes con los gobiernos neoliberales, los que se quejaban todos los días eran los pobres y ahora son los empresarios. Da gusto ver que se ande quejando Salinas Pliego por todos lados, la verdad. Pues a partir de esto que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, ha salido todos los días Salinas Pliego ahí también en sus redes sociales a estar despotricando por todos lados. Pero no sé si ustedes se han preguntado, amigos y amigas, qué mueve a un magnate, a un millonario que se proclama a sí mismo como un genio financiero, como un filántropo, para que adquiera empresas al borde de la ruina. ¿Acaso es ambición o simplemente transformar la desgracia ajena en capital propio? Le pondría una cuenta T de contador. Okay. Aquí están tus activos, haces una lista de todas tus cosas. Ajá. Y cuánto valen. Y luego aquí están tus pasivos, lo que quedaste a deber. Aquí está. Y la diferencia es tu capital. Y el juego financiero es crecer tu capital. Ayer viernes 26 de septiembre, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, desentrañó la estrategia de simulación de Ricardo Salinas Pliego y también de sus empresas que ha utilizado para evadir impuestos, un modus operandi fabricado en medio de las relaciones pues hasta polémicas con los gobiernos del PRI y del PAN constantemente. Algunas imágenes que les estoy mostrando ahorita son de la procuradora, se me traba un poco ahí la lengua, fiscal de la Federación. Ella detalló que el magnate Salinas Pliego pues se aprovechó de la figura de consolidación fiscal
ello para colocar sus deudas como pérdidas, muy lamentable. Porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían y provocar pagar menos impuestos, además ya de los beneficios que les daba esa figura. La procuradora también fiscal de la Federación informó que ayer viernes también todo esto se dio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Informó que de las 4 empresas que tiene un montón de empresas, pero solamente 4 empresas pertenecientes al grupo corporativo que pues evadieron todo este tipo de impuestos, pero lo hicieron durante décadas todo esto, y hoy esa deuda ya supera los 48,300 millones de pesos en impuestos, un montonal de dinero. Entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT. Pues no, y no quiere, sigue, y también apoyado por todo el Poder Judicial de Norma Piña anteriormente, pero también ayer vi, en esta semana salió que nos dio una gran sorpresa el nuevo ministro de la Corte, Hugo, que pues supuestamente el pueblo ahí lo puso, pero salió noticia de que le había dado un amparo a Salinas, es una traición para todo el pueblo, pero por eso digo que una sorpresa. Pero también no estuve revisando, pero no hay alguna como información válida de eso. Yo pienso que fue un rumor, no sé, ya ustedes me dejarán, déjenme sus comentarios qué opinan de todo eso. Y el SAT, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal ya le ganaron todos y cada uno de los juicios a Ricardo Salinas Pliego, menos en la Suprema Corte, como les digo, donde se ha aprovechado de sus influencias para detener y retrasar el pago de los impuestos que debe, como este exministro que lo podemos ver ahí, Luis María Aguilar. Este ministro fue uno de los que archivó uno de sus expedientes durante mucho tiempo y ahí lo estuvo en un cajón de su despacho recogiendo el polvo y las telarañas. Pero cuando una reforma prohibió la consolidación fiscal, se puso en riesgo la entrada de millones de pesos de este corrupto por evasión. El SAT auditó los expedientes de grandes deudores y ahí salió el nombre de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, incluidas las firmas fantasma. En la empresa número 1, vamos a empezar por el ejercicio 2013, que es cuando la reforma entra y el Estado decide que ya no haya consolidación. Y es que, por ejemplo, aquí, bueno, les estoy mostrando una gráfica de todas estas tipos de empresas que tienen adeudos, pero en el 2008 esta empresa evadió 2.096 millones de pesos, en el 2010 2.740 millones de pesos y en el 2011 7.501 millones de pesos y en el 2012 2.124 millones de pesos, un montonal de dinero. Por ejemplo, la empresa 2 en el 2009 3.547 millones de pesos y en el 2013 4.431 millones de pesos. Y también otras empresas, por ejemplo la empresa 3, que en este caso de esta empresa, la tercera pues debe 67 millones de pesos por una multa que data, como les digo, del 2012, pues es por multas. La empresa 4, en este caso, la cuarta empresa dedujo más de lo que debía y al hacer el ajuste pues quedó a deber 645 millones de pesos. Muy terrible todo esto, toda esta situación que les comento. Además de la consolidación fiscal que ya quedó prohibida, como les platiqué, para el enojo de Salinas Pliego también quedó prohibida la condonación de impuestos. Aquí nos los comenta la presidenta. Incorporada por el presidente López Obrador en la Constitución. No existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan las leyes.
No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba Armando? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Entonces, la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. ¿Cómo se quedó ahí viendo la presidenta? Pues yo estoy de acuerdo, la verdad que tiene que cumplir, aunque sea millonario, no está exento de pagar impuestos, tiene que cumplir, ya tiene muchos años, por ahí estaba viendo que ya tiene 16 años sin pagar impuestos, es terrible, y esto a causa de que ha estado retrasando todos los juicios, como les platiqué hace un momento, pues con apoyo del Poder Judicial. Ahora esperamos realmente, porque también ese supuesto amparo, y digo supuesto porque yo en lo personal no lo he confirmado, si realmente se lo dio Hugo, el ministro Hugo, a Salinas Pliego, pero ese amparo de todas formas no le impide o no detiene que no pague, ¿no? En algún momento tiene que pagar los impuestos Ricardo Salinas Pliego. Y se me hace curioso cómo se comporta este empresario que primeramente amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum con demandarla y luego después, más tarde, sale a suplicar, a pedir una mesa de diálogo para negociar. No sé, es pésimo, o sea, como niño, la verdad se comporta como niño caprichoso. Primero amenaza y luego después pide, pero la forma en cómo lo pide también lo hace en una forma muy prepotente, muy, no sé, es terrible este empresario, el héroe de la fachiza de ahora. Pero bueno, amigos y amigas, quiero que me dejen su comentario, qué opinan acerca de todo esto que les acabo de platicar, también de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Este tema toda la semana estuvo, toda la semana estuvieron ahí lanzándose entre dimes y diretes, tanto Salinas Pliego como la presidenta, pero al final de cuentas tiene que pagar este empresario, como todos los mexicanos, y ya no es como antes que les condonaban los impuestos a todos, el PRI, el PAN, todos estos gobiernos terribles, lamentables. Pero bueno, déjenme sus comentarios, sus opiniones, los voy a estar leyendo y les recuerdo, suscríbanse a este canal, compartan los videos, dejen su like, eso ayuda mucho
a que este canal pueda seguir creciendo. Y le mando un abrazo y un agradecimiento a todas las personas también que ya se han estado suscribiendo. Hace rato vi que se suscribieron varios y me da gusto. Les mando mi enorme agradecimiento a todos y un abrazo. Y bueno, sin ustedes, pues este canal no puede existir. Entonces, por eso los invito a que se suscriban, que compartan, activen la campanita de notificaciones. Todos los días subo contenido, todos los días, videos aquí en vivo o en los shorts, pueden verlos también. Y de hecho también aquí abajo constantemente salen en la cintilla lo que pueden ver, la conferencia mañanera también aquí la transmito temprano. Pero bueno, espero que pasen un excelente fin de semana, que la pasen tranquilos, que descansen, que aprovechen estar con su familia y pues pasen un excelente sábado hoy. Nos vemos mañana, que tengan un excelente día. Bye.